durante 40 años. Vamos a ver que tristemente este sacerdote y sus hijos, que también eran sacerdotes, tuvieron una característica mala delante del Señor. Acabamos de leer al inicio la historia de los hijos perversos de Elí. Entonces, en esta mañana estamos viendo, el título de este mensaje es el versículo que acabamos de leer. Es el llamado de atención a Leví allí en cuanto a sus hijos. ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? Ese es el llamado de atención de Dios hacia Elí. Muy bien, en primer lugar, para este mensaje vamos a ir describiendo algunas características de tres personajes. De los hijos de Leví, de Elí, hijos de Elí, perdón. De Elí, el sacerdote, y de Samuel. Así que vamos con los hijos de Elí. Allí está en sus pantallas. Vamos a ver, eran unos hombres sacerdotes que también, porque su padre era sacerdote, ellos seguían sinvergüenzas. Versículo 12 dice: ahora los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, y mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar y exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Muy bien, estas personas, los hijos de Elí, eran personas que no tenían un respeto al Señor ni sus obligaciones sacerdotales. Una traducción literal del hebreo dice acá acerca de estos hijos que eran sinvergüenzas, que no conocían al Señor, es decir, no eran personas regeneradas, no eran hijos de Dios, pudiéramos llamar hoy en nuestra era, pero estos hombres estaban allí dentro del tabernáculo haciendo el trabajo de sacerdotes. Pero vemos que ellos, antes de que las personas llegasen, también tomaban porciones de la carne, de la ofrenda que traían para ellos, incluyendo la grasa. Vamos a ver en segundo lugar una característica de los hijos de Elí, que tomaban la parte de Dios. La pregunta acá es, ¿qué les correspondía a ellos? Según Levítico 7, 28 al 30, si gusta puede anotar, le correspondía el pecho, el muslo derecho, la espaldilla y la quijada. Además de eso, el estómago, la primera porción de granos, el vino nuevo, el aceite de oliva y la lana de la esquila le correspondía a los sacerdotes. Repito, el pecho, el muslo derecho, la espaldilla, la quijada, el estómago, la primera porción de granos, el vino nuevo, el aceite de oliva y la lana de la esquila le correspondía a los sacerdotes. Pero estos hombres, los hijos de Elí, aparte de tener este buen cuidado de parte de Dios, que él había dicho que eso correspondería a los que estaban sirviendo allí en el tabernáculo, ellos querían tomar lo que ellos querían. Ellos querían tomar de la grasa. Ni la grasa ni la sangre, según Levítico 3, se podía tocar. Eso pertenecía a Dios. Eso pertenecía a Dios. Pero ellos, uno que eran personas que no respetaban a Dios ni sus obligaciones, aparte estos hijos querían hacer lo que ellos querían. Y cuando traían las personas su ofrenda, ellos de allí de la olla sacaban lo que se le pegaba ahí al tenedor, sacaban, y aún más crudo sacaban carnes. Entendemos que Dios en su infinita sabiduría sabe por qué no quería que la sangre, porque ya estaba la vida del animal y la grasa también. Entonces Dios sabía por qué, por el cuidado también de su salud de las personas, que eso le correspondía a Dios. Los hijos de Elí eran personas sinvergüenzas, eran personas que tomaban la parte de Dios, lo que le correspondía. Y 3, eran personas que despreciaban el honor del ministerio. Versículo 17. Dice así: así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Es decir, ellos estaban allí en medio del servicio del Señor, veían que las personas traían sus ofrendas, animalitos que ellos habían cuidado, habían protegido del lobo, de las lluvias, les habían ayudado a parir, y de toda esa producción, lo mejor traían al tabernáculo, y lo mejor traían a presentar a Dios, y estos hombres tomaban de ellos y se adueñaban, no entendían que era para Dios. No querían alinearse a lo que Dios había dicho, que le correspondía el pecho, el muslo, y no era pequeña cosa que tenían. Tenían
tenían para vivir. Dios en su sabiduría, Él diseña el ministerio y diseña cómo iba a ser la provisión de los sacerdotes. Pero a pesar de ellos querían la grasa. No les importaba que Dios había dicho que no. Entonces eran personas que despreciaban, eran sacerdotes que despreciaban el honor del ministerio. Las ofrendas, como vemos, versículo 29, vemos que ellos tendrían que haber cumplido con el propósito sacerdotal prescrito a Aarón, pero ellos lo usaban, versículo 29, dice allí cuando se le reclama el hombre de Dios a Elí, dice, entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos? Pues tú, Elí y sus hijos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, vemos el desprecio de la palabra de Dios en primer lugar, el desprecio del honor del ministerio. Han menospreciado a Dios y su santidad. Versículo 22, fornicando con las jóvenes que estaban afuera del tabernáculo, ayudando, sirviendo. Versículo 22 dice así, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabían que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Muchos comentaristas piensan que quizá tanto era la influencia del mundo que había sacerdotisas que ofrecían sus cuerpos para que hombres lleguen con ellas a fin de que tengan relaciones, pero no hay una evidencia muy clara de que sean sacerdotisas, eran solamente jóvenes que estaban allí ayudando y sirviendo en el tabernáculo. Pero estos hombres sacerdotes, hijos de Eli, aprovechaban de su autoridad y se acostaban con estas jovencitas. Entonces menospreciaban a Dios y su santidad, fornicaban en el tabernáculo. 3. Lo que a los hijos de Elí se les antojaba es lo que hacían. No querían someterse a sus obligaciones sacerdotales. Había una directriz de parte de Dios que tenían que hacer. Dios, cuando llama la atención a Leví, le recuerda el pasado, dice versículo 28 del capítulo 2, elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificio sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal, el efod, cuando me servía. Entonces Dios estaba recordando a través de este hombre de Dios, a Elí, que la directriz venía de parte de Dios y venía de parte de Aarón. Pero sus hijos habían pisoteado y despreciado todas estas órdenes de Dios y ellos hacían lo que les placía. Ellos hacían lo que bien se les ocurría a ellos y tenían placer en la comida y tenían placer en las jóvenes que estaban sirviendo a Dios. En el capítulo vamos a ver que ellos también, cuando llega el reclamo de parte de Dios, dice que eran hombres, en capítulo 3:13, que blasfemaban contra Dios. Estos eran los hijos de Elí, y a pesar de eso, en el versículo 16, además eran violentos, extorsionaban al pueblo. Cuando el pueblo querían defender, no, esta es mi ofrenda, no puedes hacer lo que tú quieres, pero que se queme primero la grasa, y ellos mandaban a sus sirvientes y le obligaban a la fuerza que le den a los hijos de Elí lo que ellos querían, que incluía la grasa. Entonces vemos que los hijos de Elí eran personas sinvergüenzas, eran personas que tomaban la parte de Dios, lo que le correspondía, eran personas que despreciaban el honor del ministerio, porque Dios dice allí, yo elegí a Aarón, y desde allí vienen ustedes, y tiene que haber una honra, una alineación de tu vida a las directrices de Dios, pero ellos pisoteaban todo ello. Y 4, eran personas violentas. Eso eran los hijos de Elí. En contraste, vamos a ver Samuel. Samuel, ¿qué quiere decir? Pedido de Dios. Samuel quiere decir pedido de Dios. ¿Y quién pidió? Ana. Ana no podía tener hijos. ¿Y quién la menospreciaba por tener hijos? Penina. Penina era la otra esposa de Cana y ella sufría, Ana sufría por parte de Penina el hecho de tener hijos, y Ana, en toda esa encrucijada de la vida, en todo ese dolor de un matrimonio así, ella alaba al Señor. Y no llevó a la violencia, no lo llevó al divorcio, lo llevó a orar a Dios. Y quizá esas cosas malas que no le agradaban a Ana lo ayudó a bien, porque se hizo una mujer dependiente de Dios y pidió al Señor y consagró a su hijo Samuel. Samuel dice que después de casarse, ella le iba a entregar ya
en aquel tiempo entre 2 a 3 años aproximadamente era el tiempo que ellos tomaban pecho, los niños, pero quizá algunos piensan que fue más, hasta que él pueda depender por él mismo. Pero aunque no sepamos la edad exacta, este pequeño, este niño, este infante o quizá adolescente que llegó allí con Elí, no llegó a la mejor escuela, no llegó a la mejor iglesia, no llegó a la mejor familia. Uno hay veces cuando tiene los niños o adolescentes y que planean algo más en la vida, uno está viendo a dónde ir y cuál sería el mejor lugar, ¿verdad? Pero acá no iba a ir al mejor lugar. Aunque tenía el nombre de la casa de Dios, era un lugar, una cueva de lobos. Estaban allí Elí y sus hijos haciendo lo que ellos querían, menospreciando al Señor. Y ella llevaba al pequeño Samuel a ese lugar. Y en contraste con la vida de estos jóvenes malosos, vemos que Samuel no se dejó influenciar por ellos. Pudiéramos decir, Samuel pudiera haber hecho todo lo que veía, lo que hacían los hijos de Elí. Pero no, Samuel, dice aquí el texto, crecía en la presencia de Dios. Entonces, no importando el contexto, vemos que en el versículo 18 dice así: pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba al chiquito cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, o sea, Elcana y a Ana, que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Y el escritor vuelve a repetir, ¿no? Y Samuel crecía en la presencia de Dios. Entonces, no importando su contexto, no importando qué hacían allí, de qué hablaban, con qué se peleaban allí, se peleaban por quizás las mujeres o se peleaban por un buen asado con grasa, que huela rico, que sepa rico, ¿verdad? Como hasta ahora comimos. Y muchas veces no nos ayuda nuestra presión sanguínea, pero ahí estamos, ¿verdad? Y estaba allí Samuel en todo ello, pero no se dejó influenciar por ellos. Él crecía en la presencia de Dios. Crecía físicamente también. Crecía en favor de Dios y con los hombres. ¿Se dan cuenta? Samuel tenía una identidad, que él seguía creciendo en favor de Dios. Socialmente, la gente lo iba conociendo mientras iban trayendo sus ofrendas. Podían ver a un pequeño sirviendo allí junto al sacerdote. Socialmente, la gente lo iba conociendo, se iba relacionando con las personas. Después Dios le da un mensaje, una visión, y conoce más a profundidad a Dios. Porque dice allí que escaseaba la palabra de Dios y las visiones. Y dice allí que Samuel todavía no había conocido a Dios, pero de esa manera tan profunda, con esa voz audible. Pero Samuel no es que era un inconverso antes. Samuel dice servía al Señor y crecía en favor con Dios y con los hombres. Pero de esa manera más profunda, en el capítulo 3, en los grupos vamos a ver cómo él escucha la voz de Dios y escucha la visión del juicio de Dios contra la casa de Elí. Entonces vemos cómo este jovencito Samuel, a pesar de que todos dentro de su contexto estaban haciendo mal, él seguía diferente. Él seguía diferente. Vamos a ver de Samuel también que no solo crecía en la presencia de Dios, no solo que crecía físicamente en favor con Dios y los hombres, sino que tenía una mamá que oraba y atendía a su hijo. Qué increíble esto. A mí, todas las veces que tuve que comentar de esta prédica antes, la que más me impacta es Ana. Entregó a su hijo, el que se llamaba pedido de Dios. No se lo adueñó, lo entregó, cumplió su promesa. Una madre que oraba, un corazón triste por no tener hijo, y cuando tiene, se lo da a Dios. No uno de 10 ni uno de 6, uno de 1 tenía en ese momento. Le entrega al Señor y ella es bendecida después con 5 hijos más. Ana era una mujer de oración, que quizá la vida, las circunstancias, el dolor, el bullying, le llevó a formar esa mujer de oración. Ana pastoreaba el corazón de su hijo. Cada año ella se acercaba y le llevaba allí su abrigo para que se ponga encima de su efod y él pueda tener allí ese calorcito de mamá. Y seguro le preguntaba a su hijo cómo estaba, cómo le fue durante todo el año. No tenían WhatsApp, no tenían videollamadas para poder verse y decirle lo tanto el que quería su pedido de Dios. Así que imagínate esas charlas, después de todo un año de no ver a su pequeño Samuel. ¿Qué no le hubiera preguntado, verdad? ¿Y qué no habrá dicho Samuel?
Seguro Ana sabía todo lo que pasaba en la casa de Elí, pero ella no le decía, hijo, vámonos de acá, vámonos a otra escuela, vámonos a otra iglesia, porque acá no, acá están todos mal. No, Ana sabía que era la casa de Dios y mantenía su promesa allí y llevaba a su hijo a crecer. Ana pastoreaba el corazón de su hijo porque Elí no lo hacía. Los hijos de Elí tampoco lo iban a ayudar a Samuel. Era su mamá cada año. Ana es un gran ejemplo que el cumplimiento del plan de Dios para una vida, el cumplimiento de Dios para la vida de Samuel, Ana allí es una pieza fundamental. Porque ella ha provisto, ha cuidado y oraba por su hijo. Es una similitud con lo que hoy la iglesia es para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros o para todos, la iglesia es quien provee, quien cuida y quien nos ora por nosotros. Entonces, lo que vayamos a hacer, ya lo dijimos muchas veces, tiene que ser siempre bajo el cuidado y la oración y la provisión también de mi familia espiritual, de mi iglesia. Y vemos cómo Ana cuidó de su hijo. Samuel es lo que es su mamá. Vamos a ver allí, capítulo 1, versículo 9 al 10. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo, y Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente pacto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Y mientras Ana oraba, Elí lo observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Ese era el sacerdote Elí. No distinguía entre una oración y una borrachera. Era un hombre que no cumplía su papel como sacerdote. Ese era Elí. Y Samuel, y dice que esta mujer oraba y derramaba allí a Dios a su corazón, su deseo de tener un hijo. Y hacía promesas y hacía pactos con el Señor. Y saben, 1 Samuel 12:23. Ahora vamos a ver a Samuel al final de su vida dando cuentas a su pueblo y que le decía: en cuanto a mí, dice Samuel, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. ¿Quién le había influenciado tanto a Samuel la oración? ¿Elí? ¿Sus hijos de Elí? No, su madre. Los estudiosos hoy dicen que la mayor influencia de una persona es de 0 a 5 años. Y eso sabe Satanás también, y por eso los niños chiquitos hoy por hoy no están con su papá, están con la tele, están en una guardería, están donde sea, y cuando papá y mamá tienen que estar con esos pequeños. Y vamos a ver que Samuel tuvo esa influencia de su madre, y habrá visto a llorar a su madre y arrodillarse, y Samuel vivió con eso, y hasta el final de su ministerio Samuel seguía diciendo: yo pecaría contra el Señor si dejo de orar por ustedes. Yo pecaría. Entonces, él estaba poniéndose en los estándares más altos su compromiso para con el pueblo. Yo tengo que orar diario por ustedes. Entonces, Samuel es lo que es su madre. Y sabes, mucho de lo que son nuestros hijos es porque nosotros somos así. Tristemente o alegremente en algún caso, ¿verdad? Si es generoso, si es una persona trabajadora, si es una persona de oración o de la palabra, es porque vio en sus padres eso. Y muchas veces nuestros hijos son arrogantes, tacaños, egoístas, porque vieron en nosotros eso. Entonces, mucho de lo que ellos son, porque tienen una decisión también ellos de cambiar y de retener lo bueno y desechar lo malo, es porque nosotros somos así. Entonces, cuando te vayas a pelear con tu hijo, con tu hija, porque es así, primero reconoce que usted también es así, yo soy así. Y debemos, en vez de esperar que cambien ellos, debemos cambiar nosotros. Entonces, reconozcamos y fijémonos qué debemos hacer diferente. Y no se trata de costumbres, no se trata de nacionalidad, se trata de que nosotros debemos alinearnos a la palabra del Señor. Pero usted me va a decir: chango viejo no aprende maroma nueva, ¿verdad? Pero observe la vida de Moisés, observe la vida de Abraham. Llegaron al Señor, Dios los buscó ya grandes de edad. Y fueron personas que fueron cambiando. Y Moisés tenía 80 años y tenía que cambiar, y hasta su forma de hablar tartamudeaba porque no quería obedecer al Señor. Pero en esa edad Dios los llamó. Entonces, vemos que la influencia de Ana sobre su hijo
fue un impacto en su corazón que influenció toda su vida. Samuel entendía que tenía que orar al Señor. Y vamos a terminar en esta mañana con Elí. Elí es un líder en este viaje que hice a Monterrey, aprendí una palabra nueva, siempre digo personajes. Elí era un personaje, ahora aprendí otra palabra. Elí era un ejemplar, un ejemplar de idolatría, de egoísmo, de permisivo, era una persona permisiva. Y vamos a ver acerca de Elí, y con esto vamos a terminar. Elí conocía, pero no los estorbaba. Capítulo 3, versículo 13. Él conocía lo que hacían sus hijos, pero no los estorbaba. Versículo 13 dice, le advertí que viene juicio sobre su familia. Eso es lo que Dios le hablaba al joven Samuel. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los disciplinó. La versión dice, 60 dice, no los estorbó. Entonces, Elí sabía, Elí conocía. Vamos a ver otro ejemplar que tampoco estorbó a uno de sus hijos. Y estoy hablando del rey David. Del rey David. Y me encanta esto de la Biblia, que la Biblia muestra lo que realmente somos como seres humanos. Capítulo 1, versículo 6, y dice el rey David, ahora bien su padre, hablando de Adonías, que quiso quitarle el trono a Salomón, alguien divisionista, alguien que quería el poder, y ese era Adonías, y dice así, ahora bien su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Entonces vemos cómo no solo Elí, sino también David, y muchas veces yo, y muchas veces usted, no ponemos un límite, no ponemos el estorbo para nuestros hijos. Entonces encontramos aquí que que Elí no había estorbado a sus hijos, no sabía, pero no se había puesto firme en ejecutar la verdad sobre sus hijos. Él conocía, pero no los estorbaba. Elí no intervino con juicio, sí sabía, sí les dijo, y que les decía, hijos, no deben hacer eso. Y les repetía las cosas que no hacía, pero él no ejercía su liderazgo, no se comportaba ni como padre ni como sacerdote. Y sabes que la ley sí mencionaba que él tenía que actuar como sacerdote final, pero Elí no lo hizo. Levítico, acompáñenme allí, Levítico 24, 15 al 16. 24, 15 al 16. Dice así, voy a pedir a alguien de ustedes que lo pueda leer, por favor. 15 y 16 de Levítico. 24, por favor. ¿Quién lo va a leer? Sí. Cualquiera que maldijere a su Dios quedará sepultado, y el que blasfemare contra Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como al natural, y blasfemare el nombre de muere. Una de las características de los hechos de los hijos de Elí era que blasfemaban el nombre de Dios. ¿Y qué debía hacerse según este capítulo? Tenía que ser expuesto delante de todos y ser apedreado. Pero su papá, ¿qué hacía? Seguía allí en el Netflix. No quería que le interrumpan su serie. Entonces conocía, pero no los estorbaba. Sabía que ellos quizá tenían que ser muertos para cortar allí la maldición, pero él no quería comprar problemas. Él estaba tranquilo con su vejez y estaba esperando su jubilación ya para retirarse. Vamos a ver que Elí menospreció la adoración. En el versículo 29 acabamos de leer, cuando habla del menosprecio de las ofrendas, incluía a Elí y a sus hijos, porque Elí fue el que permitió todo este desastre dentro de la familia de líderes espirituales de Israel. Entonces él también menospreciaba junto con sus hijos la adoración. 6. Elí era un idólatra por sus hijos. Versículo 29, como es el título de esta predicación, no es que yo lo haya puesto, sino lo encontré en este versículo, y dice, ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí?
Esa era la pregunta de Dios hacia Elí. Entonces, la idolatría de Elí era dar más honor a quien no correspondía. No podemos dar más honor, ni usted ni yo, a ninguna persona sobre la tierra. Llámese hijos, llámese pareja, llámese amigos, llámese padres. Usted no puede poner a Dios, a cualquier persona en primer lugar antes que a Dios. Lucas 14:26 dice así: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a hijos, hermanos, hermanas, hasta tu propia vida. Esto de aborrecer, ya lo expliqué muchas veces, pero voy a retomar. Se trata de que tengo que aborrecer que cualquiera de estas personas que tanto amamos sea en el primer lugar antes que Dios. Es decir, tengo que amar a Dios por encima de mi esposa, mis hijos. Quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo. No tengo que amar más a ella que a Dios. Porque muchas veces amamos más a nuestro cónyuge que a Dios, y por lo tanto, si nuestro cónyuge no quiere ir a la iglesia, tampoco voy a la iglesia, ¿verdad? Pero tengo que amar a Dios en primer lugar antes que a las demás personas, y de esa manera me voy a convertir en una mejor persona que les voy a acercar a los demás a Dios. Entonces, la idolatría de Elí es la que muchas veces usted y yo caemos, si queremos ser un poquito sinceros. Tenemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, en caso, o nuestros hijos, o quien sea, por encima de Dios. Y no importa lo que diga la palabra de Dios, con tal de que el nene o la nena estén contentos, ¿verdad? Entonces, muchas veces damos más honor a otras personas que a Dios. Y entonces, como dice Lucas 14:26, si realmente somos discípulos de Dios, Él es primer lugar. Tristemente, detrás de la idolatría hay juicio. Hay juicio, porque ¿sabes qué? Tristemente, el ídolo termina traicionándonos. Tanto lo hemos dado, que hemos alimentado tristemente un ídolo que termina traicionándonos. No vale la pena ese estilo de vida. Nadie más que Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra adoración. Y eso nos va a llevar a poder vivir una vida que dé honra a Dios. Y este hombre, Elí, terminó mal. Después de sus 40 años, vamos a ver cómo termina. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 13. La muerte de Elí. Elí esperaba junto al camino. Bueno, les voy a explicar aquí. Si lo leíste, lo vas a entender, pero si no, no. Entonces, estaban en batalla con los filisteos. Habíamos dicho que los filisteos tenían mucha fuerza en ese tiempo, y en la primera batalla vemos cómo habían perdido el pueblo de Israel. Pero vamos a ver que el pueblo de Israel dice: vamos a la revancha, pero esta vez vamos a llevar el arca de Dios. No como un respeto, porque ellos no lo tenían un respeto. Es más, le estaban faltando el respeto porque le estaban sacando de su lugar, del tabernáculo. Estaban abriendo una cortina que no debían, y lo estaban tomando como un amuleto de la buena suerte. Vamos a llevarlo a la guerra al arca, y de repente todo el pueblo empezaron a gritar y decir: esta vez vamos a ganar. Y los filisteos empezaban a aminorarse, pero luego decían: filisteos, vamos a ir a la guerra. Y los filisteos terminaron venciendo a los israelitas, y murieron más de, creo que 30,000, no me acuerdo bien. Entonces hubo una gran matanza, porque el pueblo pensaba que llevando el arca iban a ganar. Esto era una falta de respeto hacia la palabra de Dios, a Dios, al tabernáculo, a su padre. Pero los hijos de Elí fueron los que fueron para el arca, agarraron la llave de papá, la clave de papá, e hicieron lo que ellos querían. Entonces vemos que cuando llevaron el arca, ya fue lo último de Elí. Él ya no podía tener fuerza, él ya no tenía autoridad. Los hijos hacían lo que bien les parecía, y vemos que llevan el arca, y allí él se queda. Versículo 13. Elí esperaba junto al camino, atalayaba, decía otra versión, junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó todo lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo este ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente y también mataron a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Capturaron el arca de Dios. Y cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido con el arca, Elí cayó de espaldas a su asiento junto a la puerta y se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. Vemos
que como la idolatría, aunque nos dé tranquilidad momentánea, no nos va a traer una paz real. La idolatría, cuando hay alguien más importante que Dios en mi vida, nos va a traer una angustia, nos va a traer preocupación, nos va a traer temblor en el corazón, nos va a traer congoja. Hasta que usted y yo pongamos a Dios en primer lugar, así allí va a haber paz y vamos a poder descansar. Mientras usted y yo sigamos teniendo a alguien por encima de Dios, un ídolo, un amigo, un novio, un hijo, un padre, quien sea, no va a haber paz, va a haber angustia, congoja en el corazón. Porque este Elí decía el arca de Dios, porque sabía que se tenía que enfrentar no ante el berrinche de sus hijos, sino ante el Señor de señores, ante el quien le dio la vida, ante él iba a enfrentarse. Y Elí que le temblaba ahora sí el corazón y las piernitas y todo, porque ya no importaba lo que el berrinche de sus hijos, tenía que enfrentarse a Dios. Y sabes, así como Elí, todos tenemos para todos Dios tiene un plan. Dios te ha puesto en esta vida y si tienes hoy vida es porque Dios tiene un plan para ti. Entendemos que el plan general de Dios está acá en la palabra de Dios. Para todos está acá lo que tenemos que hacer. Amar, perdonar, predicar el evangelio, discipular. Para todos. Pero Dios también nos ha dado un plan específico. Entonces Dios tiene para ti un plan específico. Quizá tengas que ser luz en tu colonia, luz en tu trabajo, servir allá. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque el berrinche de nuestros hijos o de otra persona nos termina sacando de lo que tenemos que hacer. Entonces, sabes, un día usted y yo también vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, no permitas ni que los hijos de Elí, ni que la sombra de Elí, ni que nada de ello te desenfoque de que un día vas a rendir cuentas a Dios. Y tristemente, en la vida uno ve como personas que aman al Señor, entregados al Señor completamente, por una y otra decisión se fueron alejando y ahora viven en la calle de la amargura y uno dice, ¿cómo poder ayudar? Y tristemente, Elí es un ejemplo de ello. Que nuestras vidas sea poner en primer lugar a Dios. Que nuestras vidas sean poner en primer lugar a Dios. ¿Es difícil? Claro que sí. Porque tenemos que poner límites y tener que enfrentarnos a caprichos, berrinches o lágrimas, pero es lo mejor. Muchas veces no poner el límite a nuestro hijo, Proverbio ya nos explica muy bien, va a ser tristeza y vergüenza. Poner un límite muchas veces es lo mejor para la otra persona, es mejor para mí y es mejor para Dios, es mejor para todos. Así que ánimo, sé que no es fácil ser papá, ser mamá, pero como dice el título de este mensaje, ¿por qué amas más a tus hijos que a mí? Y eso nos dice Dios. Que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría para poder guiar a ellos. Y no estoy hablando solo de pequeños, estoy hablando también de grandes, porque es tan necesario la ayuda de papá, mamá, aun cuando ya eres un hombre grande o mujer, para que sepamos decidir. Que el Señor nos bendiga y nos dé la fortaleza y no seamos como Elí. Nos ponemos de pie, por favor. Y si en esta tarde el Señor ha estado hablando a tu vida, no se trata de mí. Uno nomás buscó la presencia de Dios, buscó la palabra del Señor, pero es Dios quien nos muestra estas realidades. Si Dios está hablando a tu vida, por favor, haga una oración, allí en el silencio de su corazón, poniéndolo a Él en primer lugar y sacando todo lo que muchas veces nos equivocamos. Así que mientras suena una musiquita, por favor, vamos orando al Señor. Señor, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, a pedirte perdón porque muchas veces te hemos dejado a un lado. Hemos preferido el favor de un ser humano, hemos permitido muchas cosas. Hemos preferido, Señor, el favor material, lo que sea, Señor, pero venimos delante de ti a entregar nuestras vidas, Padre, para que tú seas el primer lugar por encima de todas las personas. Y llénanos de valor, llénanos de autoridad para que podamos mejorar nuestras relaciones maritales, familiares, laborales, ministeriales, la que sea, Señor, poniéndote a ti en primer lugar. Límpianos nuestra alma de idolatría, que no caigamos como Elí,
Y Señor, te rogamos que podamos ser como Samuel, como Ana, con ese amor, ese cuidado. Señor, obra en nuestras vidas para parecernos más a ti cada mañana, cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Vamos a ir a la ofrenda ahora y luego vamos a tener unos avisos especiales. Buenas tardes.